¿Te has preguntado alguna vez cómo los coches autónomos reaccionan en tiempo real para evitar accidentes? ¿O cómo puede un cirujano operar a un paciente a kilómetros de distancia sin ningún retraso? Todo esto es posible gracias a una tecnología llamada Edge Computing, que junto con el 5G está transformando la manera en que interactuamos con el mundo digital. Pues sí, hoy hablaremos de qué es el Edge Computing y por qué es una pieza clave en la era del 5G. En un mundo donde cada vez más dispositivos están conectados, como relojes inteligentes, coches, drones, cámaras y hasta neveras, pues se genera una cantidad masiva de datos en todo momento. Según IDC, para 2025 habrá más de 41.600 millones de dispositivos IoT en todo el mundo. O lo que es lo mismo, la cantidad de datos que estos dispositivos generan y requieren procesar es increíblemente alta. Y es aquí donde el Edge Computing entra en juego. Claro que sí. La idea es llevar el procesamiento de esos datos lo más cerca posible del lugar donde se generan, en lugar de depender de servidores lejanos en la nube. Para entender la importancia de esto, primero hablemos de cómo funciona el cloud computing o computación en la nube. Actualmente, la mayoría de nuestros datos, ya sean en redes sociales, aplicaciones de trabajo o incluso en videojuegos, se envían a centros de datos remotos donde se procesan y devuelven los resultados. Es un proceso eficiente para muchas cosas, pero, no para todas. Porque imagínate conducir un coche autónomo que necesita procesar datos en tiempo real sobre el tráfico o sobre los obstáculos que se va encontrando en la carretera. Si estos datos tuvieran que viajar hasta un servidor a millones de kilómetros y volver, incluso un pequeño retraso podría ser fatídico. Y aquí es donde entra el Edge Computing. El Edge Computing lleva el procesamiento de datos al borde de la red, es decir, más cerca del dispositivo o usuario final. Esto reduce la latencia, el tiempo que tarda en transmitirse la información y permite que la respuesta sea prácticamente instantánea. Imagina que estás jugando a un videojuego online y cada movimiento que haces tiene un retraso de un segundo. Sería frustrante, ¿verdad? Pues bien, ahora imagina ese mismo retraso en una cirugía a distancia o en un coche autónomo. Como dijo Satya Nadella, CEO de Microsoft, la latencia es el enemigo de la inteligencia artificial. Esto significa que para que las aplicaciones de inteligencia artificial y otros sistemas avanzados funcionen correctamente, necesitan una respuesta rápida y sin demoras. Una experiencia personal que me hizo reflexionar sobre la importancia del Edge Computing ocurrió mientras usaba una aplicación de realidad aumentada en un museo. La aplicación, me permitía ver información adicional sobre las exhibiciones, pero el retraso en la carga de datos hacía que la experiencia no fuera tan fluida como esperaba. Pues bien, con el Edge Computing estos datos podrían procesarse en el mismo museo, haciendo que la experiencia sea inmediata y mucho más atractiva. Atención a esto, porque las aplicaciones prácticas del Edge Computing en la era 5G son las siguientes. Uno de los sectores que más se beneficia del Edge Computing es el de los coches autónomos. Estos vehículos, como hemos comentado, deben procesar enormes cantidades de datos a tiempo real. Desde la distancia con otros coches, señalización de las carreteras, hasta los posibles obstáculos. Se estima que un coche autónomo puede generar hasta 300 terabytes de información al año. Increíble. Sería ineficiente enviar toda esta información a un servidor lejano para luego recibir la respuesta. Con el Edge Computing los coches pueden procesar los datos cerca de donde se originan, en el propio vehículo o en una estación local cercana. De esta manera permitimos decisiones instantáneas que son esenciales para la seguridad vial. Otra aplicación interesante está en la industria manufacturera. Las fábricas modernas llenas de sensores monitorean la calidad y cantidad de los productos en tiempo real. Imagina una cadena de montaje en la que los sensores verifican si cada pieza cumple con los estándares de calidad. Sin el Edge Computing, estos datos viajarían a un servidor en la nube donde serían procesados y luego enviados de vuelta para ajustar la producción. Pero con el Edge, los sensores pueden procesar esos datos directamente en el lugar. Si detectan algún defecto, la producción se detiene o ajusta inmediatamente, lo cual aumenta la eficiencia y reduce desperdicios. El Edge Computing también tiene un gran impacto en el ámbito de los videojuegos y la realidad virtual.
a medida que los juegos y las experiencias de realidad virtual se vuelven más avanzadas, la demanda de procesamiento en tiempo real aumenta. Pues bien, con la ayuda de esta gran tecnología, los servidores locales pueden procesar las interacciones de los usuarios al instante, brindando una experiencia más inmersiva y sin interrupciones. Esto, sin lugar a dudas, se vuelve aún más relevante con la llegada del 5G, que permite una conectividad mucho más rápida y estable. Edge Computing versus Cloud Computing. Es importante aclarar que el Edge Computing no reemplaza el Cloud Computing, sino que lo complementa. La nube sigue siendo esencial para almacenar y procesar datos de gran escala, pero el Edge Computing permite que ciertas tareas específicas se realicen de forma local y rápida. Como explicó Jensen Huang, CEO de Nvidia, la inteligencia artificial necesita tanto el Edge Computing como el Cloud Computing. ¿Para qué? Para ofrecer experiencias verdaderamente inmersivas y rápidas. La llegada del 5G ha sido un factor decisivo en el crecimiento del Edge Computing. Esta nueva red es mucho más rápida y tiene una menor latencia que sus predecesores. Esto significa que ahora podemos conectar dispositivos y enviar datos de forma más eficiente y en tiempo real. En palabras de Sundar Pichai, CEO de Google, el 5G no es solo una mejora en la velocidad, es la plataforma que permitirá aplicaciones que aún no podemos imaginar. Y esta plataforma, en gran medida, se sustenta en el Edge Computing. Recientemente, asistí a una conferencia donde se mostraba algunas pruebas en el sector de la salud. Uno de los ejemplos que más me impactó fue el uso de esta tecnología para operaciones a distancia. Gracias al 5G y al Edge Computing, un médico puede operar en tiempo real desde otra ubicación y con una precisión milimétrica y sin los rastros que serían inaceptables en una cirugía. La experiencia de ver esta tecnología en acción fue asombrosa y me hizo darme cuenta de cómo estamos avanzando hacia un mundo donde la distancia ya no es un obstáculo para procedimientos complejos y críticos. Esta tecnología tiene un futuro brillante y promete revolucionar múltiples industrias, desde la robótica industrial hasta los coches autónomos, los videojuegos, la realidad virtual e incluso las ciudades inteligentes. Las aplicaciones son infinitas. Sin embargo, para que esta tecnología alcance su máximo potencial, será necesario invertir en infraestructura de red y en herramientas de análisis de datos. Por lo tanto, el Edge Computing es una tecnología que nos permite procesar datos lo más cerca posible del lugar donde se generan, reduciendo la latencia y mejorando la eficiencia. Y lo más importante, gracias al 5G estamos entrando en una nueva era donde la conectividad es más rápida y fiable que nunca, abriendo las puertas a aplicaciones que antes eran impensables. Al combinar el Edge Computing y el 5G, estamos preparando el terreno para el futuro donde la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y otras tecnologías avanzadas transformarán todos los aspectos de nuestra vida. Y llegados a este punto, gracias por acompañarme en esta exploración del Edge Computing y el 5G, algo que hemos hablado largo y tendido. Y como siempre decimos, si quieres saber más sobre tecnología y cómo está cambiando nuestro mundo, no olvides seguir viendo contenido en la plataforma. Nos vemos en el próximo vídeo.